Buenos días, iglesia. El día de hoy queremos dar inicio a nuestro culto dominical, comenzando por la clase de los niños. Hoy es un día hermoso, es una historia espectacular la que vamos a estudiar, la que vamos a ver. ¿Y por qué es espectacular? Dani, amor, ¿qué aprendimos esta semana? Sobre Daniel. No, mami, Daniel y sus amigos. Ay, Tienes que practicar más la Biblia y tienes que leer más. Daniel y sus amigos. Fue la historia que esta semana tuvimos la oportunidad de estudiar con nuestros hijos y que hoy los profesores, junto con otros niños, han preparado una clase magnífica y hermosa para que podamos estudiarla, verla y comprender mucho mejor. Pero, Dani, cuéntanos rápidamente qué fue lo que tú aprendiste. El rey dijo, se van a arrodillar o lo meto al horno de fuego. Espera un momentico, ¿a un horno de fuego? Sí, ¿Y los metió al horno de fuego? sí. ¡Wow! Dejemos que la historia la terminen los profes, con los demás niños. Nosotros, mientras tanto, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dani, ¿tú quieres orar? Sí. Bueno, oremos. Papito Dios, gracias por este día, gracias por los niños, haz que los niños hagan las preguntas, amén. 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 Gracias, iglesia. Los amamos. Les amamos. Buen día. Buenos días, niños, el Señor los bendiga. Hoy vamos a ver una clase muy bonita y muy especial, la cual es Dios protege a los amigos de Daniel. Entonces lo primero que vamos a hacer es orar, como siempre y como acto de reverencia, para entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Bueno, cerramos nuestros ojitos y nos encomendamos al poderoso y al santo de Israel, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, por este domingo, por esta mañana hermosa que tú nos regalas. Gracias, Señor, por esta clase. Disponemos nuestros corazones para ser ministrados a través de tu palabra, que seas tú tocándonos a través de la misma y llenando nuestros corazones, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Toca a los maestros, Padre, con esa gracia hermosa que siempre has tenido para con ellos, y tócanos a todos, Padre, a los papitos, toca a los niños, Señor, para ser ministrados a través de esta clase y que la lleven en su corazón, Señor. Te alabamos y te bendecimos y exaltamos el nombre que es sobre todo nombre, que eres tú, mi Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Nos vemos, niños. ¡Qué pereza! Las 3 de la tarde y hasta ahora me despierto muy temprano. Uy, me desperté como aburrido. ¿Qué me invento para hoy? ¿Qué toca hacer hoy? Como que nada. Ah, ya sé. Me voy a inventar otro dios. Tengo como 50 para completar el 51. ¿Y cómo me lo invento? ¡Ay! Del sueño que tuve. Voy a sacar así. Sí, voy a hacer otro dios para que todos lo adoren. Sátrapas, gobernantes, esclavos, todos los que están a mi mando. Quiero que me hagan una estatua de 27 metros de largo, de 2 metros y medio de ancho, y que esté repleta de oro. No importa lo que sea, pero que esté repleta de oro. ¿Listo? Y necesito que me la hagan lo más pronto posible. Y cuando ya esté lista, ustedes otra vez, sátrapas, gobernantes, alcaldes, menores, mayores, ediles, concejales, todos van a venir conmigo y van a erigir esa estatua y vamos a adorarla todos. ¿Está bien? Necesito que me la hagan urgentemente. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Ok? Así que a trabajar. Los vi. A ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente.
Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. ¡Qué susto, chicos! Imagínense, ante tal amenaza, todo el que escuchara esa música debía inclinarse y adorar ese Dios que Nabucodonosor había hecho. Imagínense, ese que había mandado a fabricar de oro grandísimo, todo mundo de cualquier lengua, de cualquier nación, tenía que ir y adorar. Pero no faltó el proactivo vestido de mago que fue y se presentó ante el rey y le dijo: viva usted por siempre, su majestad. Usted ha ordenado algo y ha dicho que todo aquel que escuche la música de flautas, liras, arpas, zampoñas, trompetas, cítaras, toda esa música debía inclinarse a adorar ese Dios que usted, rey Nabucodonosor, mandó a hacer. Pero también ha dicho que el que no lo obedeciera y se rehusara a hacerlo, debía ser echado al horno de fuego. Y entonces venimos a decirle que 3 judíos que usted ha puesto en la frontera de Babilonia se han rehusado a hacerlo. No quieren hacerlo. Ellos son: somos Sadrach, Mesach y Abednego, y no nos arrodillaremos ante ningún falso Dios, porque nosotros sabemos quién es el verdadero Dios, el Dios de Israel, que creó el cielo y la tierra. Su nombre es Jehová. Por eso, por ningún motivo, adoraremos a la estatua de oro del rey. ¡Ja! ¿Cómo así que no se han postrado ante mis dioses? O sea, ¿qué creen? ¿Que yo me levanté ese día y quería hacer una estatua? Porque si no, es un dios nuevo, hay que adorarlo, hay que rendirle culto. ¿Qué tal esos 3? Que porque vienen de otro país, entonces que van a hacer lo que quieren. No, aquí se hace lo que yo digo. Llámemelos, por favor, quiero hablar con ellos. ¿Cómo así ustedes 3 que no se han postrado ante mis dioses? Ya saben que cuando escuchen la música, que la escuchen, ellos están sordos. Cuando la escuchen tienen que postrarse, arrodillarse, es sencillo. Van caminando y se arrodillan, ya. ¿Qué cuesta hacer eso? ¿Qué les cuesta? Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Es un mandato sencillo. Es un Dios más de tantos que tenemos. No, ¿qué tal? Ahora ustedes van a venir a mandar sobre mí. Olvídense, yo soy el rey acá. Yo soy el Dios de este pueblo. Tienen que obedecerme todo lo que yo diga. Tienen que obedecerlo. O si no, tendrán un castigo muy grande. Ya nos tienen atados, y aunque el horno esté 7 veces más caliente, no nos arrodillaremos, porque Jehová nuestro Dios nos va a salvar, y aún si morimos, pues moriremos. ¿Cómo así que No, ¿qué tal? Pues si quieren morirse, se van a morir y voy a calentar ese horno. Caliéntenme en ese horno 7 veces más. Porque quiero que queden bien achicharrados, que se les destruya la ropa y los dientes y todo, que no se reconozca nada. Y quiero que queden bien achicharrados, que no se les reconozca nunca a nadie, ¿o yo? ¿Qué tal? Ay, no, pues porque entonces su amiguito Daniel me interpretó un sueño, entonces solo vamos a servir a ese Dios. No, esta es una nación que siempre ha servido a varios dioses. Y voy a hacer más dioses y voy a quemar a todos los que crean en un solo Dios. ¿Qué tal esas? Yo siempre he dado una orden y siempre la cumplo. Y no, ellos 3 solo que no, porque no, ay, no pueden. Se les parte las rodillas si se arrodillan. No, ¿qué tal? Aquí mando yo y es que, mejor dicho, me provoca quemarlos ya mismo acá. Soldados, amárrenlos y llévenlos al horno de una vez para que se quemen, y quiero ver cómo sufren por no obedecerme, porque aquí todos tienen que entender que yo soy el rey Nabucodonosor y que después de mí no hay nadie más, ¿ok? ¿Entendido? Le quedan entendido, y ojalá Daniel se entere de eso también, que si él no obedece también va a caer, porque tiene que obedecerme.
Sadrac, Mesach y Abednego, por haber sido fieles hasta el final y no haber adorado a otros dioses, el Señor me envió a librarlos de este horno de fuego. Miren, ¿acaso no eran 3 hombres los que atamos y arrojamos al fuego? Así es, Su Majestad. Pues miren, yo en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras, sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Oh. Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan allí, vengan acá. Alabado sea el Dios de esos jóvenes que mandó su ángel y los libró de ese horno. Sin importar que yo hubiera mandado a calentar ese horno 7 veces, Él los libró. Y ni siquiera olían a humo, ni a chamuscado, ni a asado, ni a nada. Como si nada hubiera pasado. Qué gran Dios. Pero bueno, tranquilos muchachos, ya no se tienen que arrodillar ante mi estatua. Ya pueden arrodillarse ante su Dios. Y también tenemos que tener presente todos ustedes, pueblos, sátrapas, gobernantes, que cualquiera que hable mal del Dios de ellos, lo voy a descuartizar. Esa será la nueva orden, lo voy a descuartizar y lo voy a convertir su casa en cenizas. Cualquiera que se atreva a hablar de ese Dios, porque vemos que ese Dios es poderoso. Ese Dios, mire, pudo librarlos del fuego, pudo librarlos de mi mano, que yo creía que nadie los iba a librar. Yo quería ver que se quemaran, pero no, Dios los libró. Dios los libró y vemos ese gran poder que tiene ese Dios. Por eso nadie puede hablar de ese Dios. Nadie se tiene que meter con ese Dios, ni hablar mal de él, ni nada. Entonces, esa es la nueva orden, así que espero que la cumplan. Bueno, niños, ahora vamos a ver el versículo clave, el cual se encuentra en Daniel 17 y 18. Y dice lo siguiente: el Dios a quien serviremos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Es más, aunque Él no lo hiciera, Su Majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. Este es el versículo clave. Se encuentra en Daniel 17 y 18. Gracias, niños. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Sofía y hoy les vamos a explicar lo que entendimos sobre los amigos de Daniel a los que echaron al horno. A veces, digamos, podemos estar en una situación difícil. Por ejemplo, que el profesor me diga que yo tengo que negar que soy cristiana y yo le voy a decir que no voy a pasar la nota porque yo no voy a negar que soy cristiana. O por ejemplo, si mi mamá me dice que no le diga a ninguno de mis amigos que soy cristiano, porque así no se me burlan de mí, yo no le puedo hacer caso, porque yo estoy orgulloso de ser hijo de Dios. En conclusión, debemos ser niños y personas íntegras, y alabar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, niños, vamos a iniciar con las preguntas de nuestra lección. No olviden participar muy atentamente a través del chat. Primera pregunta: ¿qué edificó el rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor edificó una estatua de 90 pies. ¿Qué ordenó el rey Nabucodonosor que hiciera toda la gente? Bueno, pues el rey Nabucodonosor ordenó que toda la gente adorara su estatua de oro. ¿Cuáles eran los nombres de los 3 amigos de Daniel? ¿Lo recuerdas? Sadrac, Mesach y Abednego. Siguiente pregunta. ¿Adoraron Sadrac, Mesach y Abednego a la estatua de oro, al ídolo? Sí, no, ¿y por qué? No, ellos sabían que solo Dios debe ser adorado. Creían que Dios podía rescatarlos. Incluso si Él no lo hacía,
Sabían que Dios estaba a cargo y haría lo mejor. Además, Dios envió su ángel al horno para estar con ellos. ¿Pensó el rey Nabucodonosor que los 3 amigos sobrevivirían? No, él pensó que no existía ningún Dios que pudiera salvarlos, pero Nabucodonosor aprendió que solamente Dios es poderoso para salvarlos, porque Él es un Dios vivo. Niños, si confían en Jesús con todo su corazón, Él es suficiente y poderoso para salvarlos del pecado y del infierno. Gracias por participar. Hola niños, el día de hoy aprenderemos cómo Dios protege a los amigos de Daniel. Veremos cómo solo Dios es poderoso para cuidar y librar a sus hijos de cualquier dificultad. Solo Dios nos puede salvar con gran poder. Recordemos que Dios siempre está con nosotros, sus hijos, aún en las situaciones más difíciles. El rey Nabucodonosor se asombró al ver cómo Dios salvó a Sadrac, Mesac y Abednego, y el rey dijo: no hay Dios que pueda librar como este. Dios, esta es nuestra verdad central, que Dios es poderoso. Dios envió a su Hijo Jesús para librarnos a nosotros del poder, del pecado y de la muerte. Entonces, niños, ¿confiarían ustedes su vida a Dios como lo hicieron estos 3 hombres? Bueno, chicos, después de esta clase con tantos altibajos, con tantas emociones, imagínense todo lo que vimos en esta clase, vamos a ver nuestras conclusiones. La primera, solo Dios debe ser adorado porque solo Él tiene poder para salvar. Segunda conclusión, chicos, solo Dios debe ser servido. Tercera conclusión, Dios puede salvar a su pueblo de cualquier dificultad. Cuarta conclusión, es mejor obedecer a Dios que al hombre. Quinta conclusión, Dios siempre está con su pueblo en los momentos difíciles. Y por último, Dios no comparte su gloria. Dios es un Dios celoso. Chicos, esperamos que todo esto lo pongan en práctica, que haya quedado en sus corazones y que haya sido de gran bendición esta clase. Que se hayan divertido y hayan aprendido mucho. Dios los bendiga, los queremos mucho y nos vemos en una próxima clase. ¡Chao! Yours will be the only name that matters to me, the only one whose favor I seek. Hermanos, para mí es un gozo saludarlos, decirles que los extrañamos y que están en mis oraciones, y pido al Señor que nos vuelva a reunir muy pronto, todo en el tiempo de Dios, porque los extraño mucho. Y si los extrañaba un domingo, ¿cuánto más ahorita? Estás en mis oraciones, los quiero mucho, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Hermanos, Dios nos ama, amémoslo a Él. Buenos días, yo quiero que se acabe esta pandemia y que nos volvamos a ver para que adoremos a Dios todos juntos. Adiós.
estrella que brilla en la noche, el evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro avanza. Hay una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Ya viene el día, ya está llegando, cielo y tierra nuevos se están acercando. De toda raza, lengua y nación, en esta cruz encontramos perdón. Juntamos las manos y el corazón y te adoramos, Señor. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio.
hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Amigos, hermanos, familia de vida y adoración, muy buenos días, qué bueno saludarles en esta mañana de domingo. Hoy vamos a tener la gran oportunidad de seguir leyendo los Salmos, pues traemos el libro en esta lectura bíblica y qué bueno saber que Dios tiene todo bajo control. Así que a partir de este momento espero me acompañe después de haber tenido la clase dominical con los niños, la alabanza y la adoración, pues nos concentramos nosotros en la lectura bíblica. Hoy, como les decía, el Salmo número 5 en adelante, hasta donde alcancemos, y estamos leyendo la nueva versión internacional. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Salmo 5, Salmo de David. Atiende, Señor, a mis palabras, toma en cuenta mis gemidos, escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo, a tu lado no tiene cabida los malvados, no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores, tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa, puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia, empareja delante de mí tu senda. En sus palabras no hay sinceridad, en su interior solo hay corrupción. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Condénalos, oh Dios, que caigan por sus propias intrigas, recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han rebelado contra ti. Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos. Extiende tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Salmo 6. Salmo de David. No me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Cansado estoy de sollozar toda la noche, inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor, desfallecen por culpa de mis enemigos. Apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza los hará retroceder. Salmo 7. Sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de todos mis perseguidores. De lo contrario, me devorarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me libere. Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Si le he hecho daño a mi amigo, si he despojado sin razón al que me oprime, entonces que mi enemigo me persiga y me alcance, que me haga morder el polvo y arrastre mi honra por los suelos. Levántate, Señor, en tu ira. Enfréntate al furor de mis enemigos. Despierta, oh Dios, e imparte justicia. Que en torno tuyo se reúnan los pueblos. Reina sobre ellos desde lo alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Ya ha preparado sus mortíferas armas, ya tiene listas sus llameantes saetas. Miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y la ahondó, y en esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. Alabaré al Señor por su justicia, al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Y sabemos que quienes la leemos y la escuchamos somos bendecidos, bienaventurados.
Mis hermanos, gracias una vez más. Y recuerden que tenemos un momento maravilloso, especial, el día martes a partir de las 8 de la noche con paternidad. Seguimos siendo edificados a través de la palabra del Señor. Se estará enviando el link desde la plataforma Zoom al grupo de WhatsApp Infovía para que estén muy pendientes. Y los miércoles, reunión de oración y estudio bíblico, también el link se estará enviando desde la plataforma Zoom al grupo de WhatsApp Infovía. Estén muy pendientes, visiten también nuestras redes sociales. Estamos en Instagram compartiendo las reflexiones de las predicaciones para que estén también muy atentos y puedan compartirlas en @ICVidaYadoración. Yo les continúe bendiciendo. Un feliz domingo, una feliz semana. Si el Señor lo permite, estaremos nuevamente el domingo con la lectura de la palabra. Seguiremos con el siguiente salmo, que será el número 8. A continuación, el pastor Miguel, quien estará exponiendo la palabra y, por supuesto, la enseñanza para todos nosotros. Mil bendiciones. Buen día, amada iglesia. Contentos de estar juntos otra vez y agradecidos con el Señor por todo el bien, por sus favores y su bondad manifestada a nuestras vidas en todo este tiempo. Alabamos al Señor que nos permite congregarnos, estar juntos y con una disposición tan especial a hacer culto a nuestro Dios. Hemos recibido una bendición muy linda en esta mañana, viendo a los niños ser instruidos por la palabra de Dios, también recibiendo esos saludos de nuestros hermanos, el tiempo de alabanza y adoración para nuestro Dios, la lectura de la palabra, y ahora nos convoca a meditar en ella. Meditemos en la palabra del Señor. Un saludo para todos mis hermanos y hermanas. Un saludo para los queridos amigos que están con nosotros hoy y todas las personas que están con nosotros en este culto en muchos lugares del país y fuera de él. Así que nos reunimos para tributarle al Señor la gloria y la honra. Hagamos una oración y empezamos de una vez con la meditación de la palabra de Dios. Padre amado, gracias porque el amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias porque el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros para darnos vida eterna, vida abundante. Señor, gracias por el Espíritu Santo que habita, quien vive en nuestras vidas. Gracias por permitirnos reunirnos, hacer culto a ti, disfrutar de estar juntos. Y ahora, mi Señor, estamos listos para recibir el mensaje de tu palabra. Ministranos en esta mañana, enséñanos, Espíritu Santo, porque queremos seguir viviendo para la gloria de nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús, todos mis hermanos, mis amigos, toda persona que está presente ahora sea bendecida en el nombre de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Amén. Muy bien. El domingo pasado, el pastor Miguel Ángel nos introdujo en un tema muy importante y se titula Yo sé quién eres. Es una serie basada en el mensaje que el Señor Jesucristo envió a las 7 iglesias en Asia. Y encontramos esos mensajes tan importantes en el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Ahí nos vamos a centrar. Y hoy, pues nos corresponde meditar en el primer mensaje enviado a las iglesias. Y es el mensaje enviado a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, los versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Empezaremos hablando del propósito del libro de Apocalipsis y, por supuesto, del propósito de la carta, del mensaje dirigido por el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Este libro, el libro de Apocalipsis, habla de las revelaciones del Señor Jesucristo con respecto a las cosas que han de suceder pronto, como nos lo dice el versículo 1. Este libro habla de todos los acontecimientos que sucederán desde el rapto de la iglesia, pasando por la gran tribulación, la segunda venida de Cristo en gloria para establecer su reino en la tierra por 1000 años, el destino eterno de Satanás con sus emisarios en el lago que arde con fuego y azufre, el juicio final y cielo nuevo y tierra nueva. Por ahora nos dedicaremos a ver lo que concierne al mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Aunque la ciudad de Pérgamo era la capital de la provincia de Asia, Éfeso era la ciudad más grande y en ella estaba la sede de los tribunales y del gobierno. También se caracterizaba por ser el puerto más importante y una ciudad de alto y grande comercio. Desde la perspectiva religiosa, en Éfeso estaba el templo de la diosa Artemisa o Diana de los Efesios, y eso nos lo cuenta Lucas en Hechos 19:35. Este templo fue el más grande, y oigan bien esto, fue una de las 7 maravillas del mundo. Entre los efesios también había un arraigo muy fuerte en lo que respecta al ocultismo, la magia y la brujería. Hechos 19:19 encontramos testimonios de esta verdad. En Éfeso se celebraban los Juegos Atléticos más famosos de Asia. Esta gran ciudad, que fue una vez una gran metrópoli, es ahora un montón de ruinas que solo sirven para la distracción de los turistas. Respecto de la iglesia de Éfeso, sabemos que tuvo enormes y especiales privilegios espirituales de parte de Dios. Por ejemplo, fue establecida por el apóstol Pablo. Él la fundó y él se mantuvo en ella por unos 2 años en tanto que la iglesia crecía. Fue visitada por siervos de Dios muy reconocidos bíblicamente como Aquila, Priscila y Apolos. Hechos 18, 24 al 26. Y también vale la pena reseñar que Timoteo pastoreó esa iglesia por algún tiempo. Según lo escribe también Pablo a Timoteo en la primera carta, el capítulo 1, el versículo 3. Unos antiguos manuscritos aseguran que allí vivió el apóstol Juan en su etapa final o ancianidad. El apóstol Pablo les escribió una carta muy especial y exclusiva. Y ahora el Señor Jesucristo también les escribe una carta muy importante. La carta escrita y dirigida al ángel de la iglesia en Éfeso, versículo 1. Pero entendemos que también es un mensaje para toda la iglesia. El mensaje lo envía el Señor Jesucristo, quien es descrito aquí como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, según el versículo 1 del texto que leímos.
El versículo 1 nos dice que Jesucristo anda en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, en medio de las iglesias. Vamos a leer unos textos bíblicos en el capítulo 1, versículos 12, 13 y 16. Dice así, por supuesto de Apocalipsis. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Tenía en su diestra 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas en mi diestra que has visto y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El detalle maravilloso que vemos en estos versículos es que el Señor Jesucristo camina en medio de la iglesia, está en medio de la iglesia. Nos ve, nos escucha, nos atiende y por supuesto nos conoce íntegramente. Examina la condición espiritual de su iglesia y simultáneamente sostiene con su mano derecha a sus siervos, quienes pastorean la iglesia. Nosotros como la iglesia de Cristo debemos saber que Él nos juzga primero a nosotros antes que juzgar al mundo. El apóstol Pedro, en su primera carta, el capítulo 4, los versículos 17 al 19, nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto nos deja ver claramente que de nada sirve ser una iglesia alabada o menospreciada por el mundo. Lo más importante es lo que el Señor de la iglesia piensa de su iglesia. No es tanto lo que el mundo cree de nosotros como iglesia, aunque es importante. Pero lo más importante es lo que el Señor ve en nosotros. ¿Cómo nos ve? El texto bíblico dice que Él nos mira con ojos de fuego. El Señor Jesús alaba y también anhela depurar, purificar y santificar a su iglesia. Veamos 2 aspectos del mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. El reconocimiento y alabanza que el Señor Jesús hace a la labor encomiable y diligente de la iglesia, pero también el señalamiento del abandono del primer amor por Cristo. El corazón del Señor y dueño de la iglesia está colmado de amor, de misericordia, de bondad. Óigame esto, pero también está dispuesto a hacer justicia, corrección y disciplina. El Señor no solo ve los pecados y errores de sus hijos, también reconoce las buenas actitudes y las buenas obras de la iglesia. El Señor alaba a la iglesia y también le señala su pecado y por supuesto la llama al arrepentimiento. Escuchemos y veamos pues 4 aspectos del mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Pero quiero dejar claro, textualmente es un mensaje dirigido a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Pero esto tiene una aplicación por siempre y para la iglesia en todo lugar del mundo. Para nosotros hoy es este mensaje. El primer aspecto que vemos del mensaje de Cristo a la iglesia es el reconocimiento y la alabanza que Cristo da a la iglesia. Versículos 2, 3 y 6. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Interesante todo el reconocimiento que el Señor hace
de la vida, de la labor que la iglesia en Éfeso llevaba a cabo. Veamos estos reconocimientos. La primera acción que el Señor Jesús reconoce a la iglesia es: yo conozco tus obras. El quehacer diario de la iglesia, sus obras llevadas a cabo en la misma obra del Señor, seguramente su tarea evangelizadora, su atención a los necesitados, en la obra social que una congregación puede llevar a cabo. Todo esto hay que hacerlo continuamente. Una iglesia sumamente ocupada, muy laboriosa. Le dice también: conozco tu arduo trabajo. Una iglesia incansable, muchos programas, demasiado activismo se convierten en un trabajo arduo. Le reconoce su paciencia, la misma capacidad de hacer las cosas y ver que seguramente otros no colaboran, por el contrario, critican. Eso requería de paciencia a la iglesia. Paciencia para no desmayar en el trabajo, en la obra encomendada. Paciencia para soportar a los débiles. Paciencia para soportar la ingratitud de algunos. Paciencia para aprender a hacer las cosas muy bien y con excelencia. También le dice el Señor: reconozco que puedes soportar a los malos. La iglesia tenía dentro de ella y fuera de ella a personas hacedoras de males, gente que pensaba mal contra la iglesia y que planeaba hacer daño a la iglesia. Por ejemplo, corazones que maquinaban maldades, divisiones, contiendas, personas celosas, egoístas. De todo eso podía existir dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Muchos males. La iglesia sabía soportar esos males y mantenerse activa a pesar de toda la maldad manifestada en su contra. Otra cosa que el Señor ve en la iglesia es que le dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay personas que se autodenominan ministros del Evangelio. Son falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas y falsos evangelistas. La Biblia habla de ellos como lobos rapaces, ladrones, salteadores, divisionistas y perversos que acechan a la iglesia para hacerle daño. Personas poseídas por demonios que engañan a las ovejas y las llevan al error. Para descubrirlos, hay que tener discernimiento de espíritus, y estoy convencido que la iglesia en Éfeso tenía el don del discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque descubría a los falsos ministros. Y creo que vale la pena hablar de esto, de lo que sucede en nuestros días. También hay un conglomerado enorme, hay un número muy grande de personas que quieren dañar la iglesia. Algunos vienen de afuera, otros están dentro de la misma iglesia. Y esos falsos ministros que se autodenominan, se dicen a sí mismos ser un ministro del Evangelio, pero sus corazones son dañados, son corruptos. Lo único que pretenden egoístamente es suplir sus propios intereses a costa de la destrucción de las ovejas de la iglesia de Cristo. Le dice también el Señor: yo reconozco, has sufrido y has tenido paciencia. Lo que el Señor Jesús está reconociendo ahora es que la iglesia estaba sufriendo por causa de Él. Todo tipo de persecución, ataques de enemigos del Evangelio, la cárcel, los azotes, hasta la muerte. Y la iglesia en ese sufrimiento era paciente, soportando todo tipo de vejamen, y no desmayaban. Maravilloso esto, ¿verdad? Y algo lindo en el Señor es que Él está reconociendo todas estas virtudes, todas estas capacidades que la iglesia tenía en Éfeso. Y creo que la iglesia de nuestros días también tiene la asistencia del Espíritu Santo para soportar todo este tipo de sufrimientos.
y permanecer firme en el Señor, no desmayar y saber que hay que estar así hasta el día que el Señor venga por nosotros. Un buen ejemplo para nosotros entonces. Debemos aprender de la iglesia de Éfeso su paciencia para soportar todo tipo de sufrimiento causado por causa del testimonio de Cristo en nuestras vidas y mantenernos fieles en el Evangelio. Otra cosa que encontramos que el Señor reconoce en la iglesia de Éfeso es que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Trabajar en la obra del Señor por puro amor y nada más es una virtud que poco vemos en nuestros días. Muchos obreros asalariados que laboran si hay recompensa humana y material. Buscan poder, reclaman reconocimiento y gloria para sí mismos. La iglesia de Éfeso se caracterizaba por su amor, su dedicación por completo al servicio en la obra del Señor. Sabían que no había recompensa humana. No buscaban gloria para sí mismos. Y si tenían que morir por causa del amor de Cristo, estaban completamente dispuestos y complacidos. Jamás renegaron, nunca se sublevaron, jamás retrocedieron, porque amaban lo que hacían. Porque estaban dedicados al servicio de la obra de Dios. Y algo más que el Señor reconoce en este aspecto de la alabanza que Él da a la iglesia, es que le dice a la iglesia: aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. La iglesia había aprendido a discernir entre el bien y el mal. Y amaban el bien y aborrecían el mal, así como Cristo lo hace. No tenemos conocimiento de cuáles serían esas obras de los nicolaítas, pero lo lógico es que eran obras malas y perversas, porque el Señor Jesús también las aborrecía. Se cree que eran obras de inmoralidad sexual, las cuales tenían que ver con promiscuidad, abuso sexual y todo tipo de uso sexual contra naturaleza. Se enseñaban como prácticas buenas, naturales y agradables, cosa que la iglesia de Éfeso aborrecía, así como el Señor Jesús también las aborrecía. La pureza y la vida limpia en lo sexual agrada a Dios y bendice al hombre, a la mujer y a la familia. La iglesia del Señor debe aprender a aborrecer todo tipo de obras perversas e inmorales. Vivir una práctica sexual sana, constructiva, libre de todo tipo de tendencias contra naturaleza, dañinas en la vida personal, familiar y social. Debemos orar por nuestros niños, por nuestros jovencitos, nuestros jóvenes, darles toda instrucción bíblica, que ellos sepan lo que Dios piensa de todas estas obras malas y perversas. Y que también sepan que practicar estas obras trae consecuencias funestas, trae tragedias, trae consecuencias emocionales, psicológicas, físicas, espirituales, si se practica estas obras inmorales, corruptas. Debemos orar, debemos enseñar y también ser modelo de vida de Cristo, testimonio a nuestros niños, jovencitos y jóvenes. Qué bueno vivir de esa manera limpia, transparente, sana, sexualmente, que es agradable a Dios. Quiero terminar este aspecto del mensaje de Cristo a su iglesia leyendo un versículo del apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos seguir trabajando arduamente.
Debemos seguir siendo pacientes, celosos de las cosas espirituales. Debemos continuar nuestro trabajo hasta que Cristo venga por nosotros. No menguar, no desmayar, así como lo hacía esta iglesia. El trabajo que el Señor nos encomendó es bueno, saludable, engrandece el reino de Dios. Ahora bien, este es el primer aspecto del mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Un reconocimiento y alabanza a la labor encomiable y diligente de la iglesia. Que Dios nos ve también a nosotros. El Señor sabe lo que estamos haciendo. El Señor también sabe reconocer lo que la iglesia de hoy está haciendo por el reino de Dios. Todo el bien que los ministros del Evangelio, todo el bien que la iglesia del Señor en el mundo entero lleva a cabo, no hay que dejar de hacerlo. Tenemos que continuar trabajando arduamente por amor del nombre de Cristo, por amor a la obra de Dios, por la extensión del reino del Señor sobre esta tierra. No olviden, hay que seguir haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Pero el segundo aspecto del mensaje de Cristo a la iglesia es muy fuerte. Es un asunto que nos incomoda. Pasa de un reconocimiento y alabanza a un señalamiento. Y es el siguiente: señalamiento del pecado de la iglesia. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora vemos que el Señor Jesucristo, luego de reconocer y alabar a la iglesia por su arduo trabajo, su paciencia, su celo espiritual, saca a la luz el pecado que la iglesia tiene. Un buen padre sabe reconocer las cosas buenas de sus hijos, pero también sabe llamar al orden a sus hijos. Los alaba, los bendice, pero también los llama al orden y a la disciplina. Como el Señor Jesús anda en medio de la iglesia y está entre nosotros, sabe lo que está guardado en nuestros corazones. El Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Él sabe todo cuanto pensamos, hablamos y hacemos. No existe cosa alguna que se pueda ocultar de su mirada. Las cosas buenas, las cosas malas en nuestra vida, todo está descubierto delante de nuestro Dios. Él lo sabe todo de usted y de mí, de nuestra congregación y de la iglesia en Colombia y de la iglesia en todas las naciones de la tierra. Él sabe todo de nosotros. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros, porque Él está entre nosotros. Todo lo ve, todo lo sabe, y no existe lugar donde podamos escondernos de Él. Leamos en el Salmo 139 los versículos 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú la sabes toda. ¿Qué dice el salmista? Que Dios lo ve todo. Que Dios puede examinar lo más profundo de nuestro corazón. Y esto está indicando que podemos jugar entre hacer las cosas buenas que nos han sido encomendadas, pero también tener guardado en el corazón algún pecado que nos separa realmente de nuestro Dios. Y lo que el salmista está diciendo es que el Señor conoce los pensamientos. Y antes que un pensamiento se convierta en una palabra y en una acción, Dios lo sabe todo.
En su vida y en mi vida no hay nada oculto para Dios. En la noche, en el día, solos, acompañados, lejos, cerca, en lo más profundo de la tierra, en cualquier lugar donde nos encontremos, Él nos ve y Él sabe lo que hacemos. ¿Qué es lo que le dice el Señor a la iglesia? ¿Cuál es el reclamo? Le dice, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Me surge una pregunta. ¿Cuál es ese primer amor? ¿Cómo podemos definirlo? Puede ser una pregunta que usted también la tiene ahora. Y por supuesto, cuando reconozcamos cuál es ese primer amor, ¿cómo se puede abandonar o descuidar tal amor? Podemos hacer memoria de lo que sentimos por el Señor Jesús desde aquel día que lo conocimos. Vamos a volver al pasado. Quiero que usted recuerde la experiencia que usted tuvo aquel día cuando Jesucristo entró a su corazón, perdonó sus pecados y lo trajo a la relación con el Dios eterno. El día que el Señor nos salvó. ¿Qué experiencia tuvimos? El Señor Jesús, aquel día que lo conocimos, nos trajo salvación, nos trajo vida eterna. Empezó a transformar nuestra manera de vivir. Tuvimos una experiencia maravillosa con Él. Recibimos amor, bondad, misericordia. Y eso ocasionó un empezar a vivir en una relación con el Señor pletórica, una relación llena de gozo, de alegría, un apasionamiento muy profundo y serio para con Dios. Por ejemplo, yo experimenté un amor ferviente, apasionado. No me importaba lo que yo tuviera que sufrir. La burla o el abandono de amigos, de familiares, nada me importaba, porque estaba apasionado por Jesús. Recordemos, éramos muy fieles. Nada ni nadie nos detenía en nuestro caminar con Cristo, ¿lo recuerdan? Nada ni nadie nos separaba del Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Sí lo podemos recordar bien, hermanos? Yo lo tengo claro. Lo que el Señor Jesús está reclamando a la iglesia es que ella había abandonado esa pasión. Había abandonado ese amor del principio. La iglesia perdió el fervor, perdió la pasión, perdió la adoración y la alabanza exclusiva para ese Dios bueno y misericordioso. Y escúcheme, esto es grave. Nos puede ir separando lentamente de la misma presencia de Dios. Podemos terminar abrazando lo que Él nos ha encomendado hacer, pero también terminar lejos de su presencia y de la experiencia del amor por Él. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice respecto de hacer muchas cosas que pueden ser buenas y descuidar el verdadero amor por Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, de nada sirve. Todo esto es bueno. Pero si no hay amor y pasión y fervor por Cristo mi Señor, todo esto que yo haga, aun siendo bueno, de nada sirve. No sirve. Todas estas cosas y obras se pueden llevar a cabo sin amor, sin pasión, sin fervor por Cristo nuestro Señor. Dice el Espíritu Santo que no importa si hago muchas cosas buenas, pero si no tengo amor por Cristo y lo que hago no lo hago por su alabanza y para su adoración y gloria, de nada me sirve. Nada soy. Soy como metal que resuena y címbalo que retiñe.
fastidio, fastidio, fastidio. Me surgen unas preguntas. ¿Para quién hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Será para nuestra gloria y protagonismo? ¿Buscamos reconocimiento humano, sacrificando el amor por nuestro Dios y la gloria para Él? Dijo el Señor Jesús, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Suena triste, decepcionante, frustrante lo que el Señor nos está reclamando en este día, lo que reclamaba a la iglesia de Éfeso. Es Cristo Jesús el que murió en la cruz por su iglesia, el que abandonó su trono de gloria y su lugar junto al Padre para venir a este mundo y dar su vida en favor de la nuestra. Es Él quien está reclamando al ver la ingratitud, la indiferencia de su iglesia. No es otra persona. No es un apóstol, no es un hombre el que está reclamando la falta de amor nuestra hacia Él. Es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien dio la vida por nosotros. Al ver la ingratitud, el distanciamiento para con Él. ¿Qué nos reclama? Has dejado tu primer amor. La buena relación que Él nos brinda, el amor que ha derramado en nuestros corazones, la bondad y misericordia con que nos ha tratado, ahora no está siendo valorada por la iglesia. La iglesia menosprecia esto. Abandonó el amor por el Señor. Dejó de experimentar la pasión por Él. ¿Cuántos en este día están viviendo estas circunstancias? Ocupados en muchas cosas buenas, loables en alguna medida, pero han descuidado el amor por Cristo. Han permitido que las cosas temporales y materiales los vayan separando lentamente de Cristo Jesús. Creo que es la clase de experiencia que la iglesia de nuestros días está viviendo. Lo buscamos más por sus favores que por gratitud por su amor y bondad por nosotros. Y las predicaciones a veces nuestras suenan muy bonitas. Hacemos un llamado a la gente a venir a recibir los favores de Dios. Y la iglesia está buscando siempre los favores de Dios. Pero poco pensamos o hemos dejado de pensar en la gratitud, en el amor, en la consagración, en la dedicación de la vida y de todo lo que hacemos a Cristo y para su gloria y su alabanza. La adoración y la alabanza que le tributamos parece que ya no tiene la devoción, ya no tiene el respeto que Él merece. El culto que la iglesia hace en algunos lugares de la tierra es más un culto al hombre que a Dios. Es más el reconocimiento de hombres y mujeres que montan y arman un espectáculo para llamar la atención hacia ellos, pero no hacia Dios. Puede ser que esto lo esté viviendo la iglesia en nuestros días. Hay un alejamiento de la presencia de Dios. Hay un distanciamiento entre nosotros y Dios. Ese es el reclamo que el Señor está haciendo en este día. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Decidamos hoy. ¿Escuchamos el reclamo del Señor? ¿Nos quedamos con la alabanza que Él nos hace? ¿O aceptamos estas dos cosas importantes? Gracias al Señor Jesús que reconoce lo que hacemos en su obra. Y nos aplaude y nos alaba. Pero escuchemos también su señalamiento. Él está diciendo, has pecado contra mí. Y nos está haciendo reflexionar de qué sirve estar tan ocupados y descuidando a la vez nuestra relación con Dios. El tercer aspecto de este mensaje, después de escuchar la alabanza del Señor a la iglesia, y después de escuchar el señalamiento que el Señor hace a la iglesia, donde le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En tercer lugar,
hay un llamado al arrepentimiento. El Señor alaba a la iglesia, el Señor le dice a la iglesia, has pecado contra mí porque ya no me amas como antes, pero le está diciendo, quiero llamarte al arrepentimiento, a que reconozcas tu pecado y te arrepientas. Versículo 5 del capítulo 2, por supuesto, de Apocalipsis. ¿Qué dice? Dice el Señor Jesús, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Lo primero en este aspecto que el Señor le dice a la iglesia es que recuerde de dónde has caído. Cuando hablamos de caer, por sentido común, por lógica, estamos entendiendo que estamos en un lugar alto. Y por alguna razón hemos tropezado y hemos caído. Y el Señor le dice a la iglesia, recuerda de dónde has caído. Recuerda qué ocasionó que ya no me ames. Es decir, que hay que hallar la causa del pecado. ¿Qué sucedió? ¿En qué momento sucedió? ¿Qué causó el desamor? Hay que revisar el corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Solo Él puede conducirnos a la causa de nuestro pecado. También para llevarnos con toda sinceridad al arrepentimiento. Escuche esto. Las causas de nuestro desamor para con Dios pueden estar entre el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, el descuido de la oración, el descuido de la palabra de Dios, la pérdida del gusto y la importancia por congregarse, ocuparse más de lo temporal y lo perecedero que por las cosas eternas. El amor por el mundo y sus placeres permite ser esclavos de las obras de la carne. Todo esto y mucho más puede ser la causa del desamor experimentado hacia Cristo. Eso hay que revisarlo. Y no olvidemos, en usted y en mí, en la iglesia del Señor, habita el Espíritu Santo. Y no lo tome como un señalamiento enjuiciante meramente. No lo tome como un juicio nada más. Tómelo como un llamado de atención. Tomémoslo como la voz del Espíritu dentro de nuestro ser que dice, este es tu pecado, pero también nos está diciendo, arrepiéntete. Cuando encontramos la causa de nuestros pecados, entonces debemos proceder al verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento requiere reconocer que pecamos. También requiere confesar con tristeza y dolor el pecado. También exige pedir al Señor perdón porque contra Él pecamos. Y también exige apartarnos del pecado, es decir, restaurar completamente nuestra comunión con nuestro Dios. El Señor está siempre dispuesto a perdonar, a restaurar, a mantenernos su confianza en nosotros. Leamos los Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros hoy. Una iglesia que ya no lo ama como antes, que ya no se apasiona por Él como antes. Le está diciendo que si seguimos encubriendo el pecado, no prosperaremos. Mas si confesamos el pecado y nos apartamos de él, alcanzaremos misericordia del Señor. La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, nos dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías capítulo 1 verso 18 escribe así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Luego de un verdadero arrepentimiento que deja paz y seguridad en el corazón, entonces la iglesia debe volver a hacer las primeras obras. Volver a lo perdido. Recuperar, restaurar lo que se cayó de nuestras manos. Recuperar lo que se salió de nuestro corazón. Hay que restaurar la pasión, el fervor, la consagración, el gozo de la salvación, el amor por el Señor Jesús. Volver a aquello que perdimos. Recuperar la bendición de un corazón puro y un espíritu recto dentro de nosotros, como lo pidiera David en su oración cuando se arrepintió de su pecado. Salmos 51, 10, 11 y 12. Le dice David al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La recomendación no es solo seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es bueno. La recomendación es volver a lo que dejamos de hacer. Hay que continuar haciendo las cosas buenas que el Señor nos está reconociendo, por las que Él nos está alabando. Pero hay que volver a aquello que dejamos de hacer. Hay que volver al amor. Hay que volver a la pasión, a la consagración, a la dedicación de nuestra vida a Cristo. Hay que volver el rostro al Señor con toda sinceridad. Volver a lo que dejamos de hacer y seguir haciéndolo. Es importante, después de que podamos recuperar el amor en nuestro corazón para con nuestro Dios, ya no hay que descuidarlo. Hay que fortalecerse en el Señor a través de la palabra y una buena relación con el Espíritu Santo. Si como iglesia no nos arrepentimos, óigame esto, entonces hay un juicio que puede venir sobre nosotros. Es fuerte decirlo, pero más fuerte y doloroso tener que soportar ese juicio. El versículo 5 en su parte B dice: pues si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta declaración de juicio que hace el Señor Jesús no es agradable, es dura, es contundente, es seria. No nos gusta, ¿verdad? Cuando no procedemos a arrepentirnos como nos lo aconseja el Señor Jesús, viene disciplina, viene corrección, lo cual no es de gozo ni de dicha. Trae tristeza, trae sufrimiento y en algunas ocasiones deja pérdida. Déjeme decirle esto: Dios es justo y también fuego consumidor. Él es recto y no pasará por alto el pecado que su pueblo ha cometido, pecado que no ha confesado, del cual no se ha apartado. El versículo 14 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: sus ojos son como llama de fuego. El versículo 16 también del capítulo 1 dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Estas palabras dicen que el Señor Jesús cumplirá su palabra. Llevará a cabo sus propósitos y nada lo detendrá. Él ve lo profundo de la mente, Él ve lo profundo del corazón, Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Él lo sabe todo. Por eso vale la pena oírlo esta mañana y obedecer al llamado del Señor. No nos quedemos en esa alabanza y gozándonos de que Dios nos ha aplaudido por las cosas buenas que hacemos. No, hay que arrepentirse. Hay que pedir perdón al Señor en este día, porque el desamor hacia Él nos ha separado de su presencia. Y Él está diciendo aquí: si no te arrepientes, yo quitaré tu candelero de su lugar.
haré juicio, te llamaré al orden, y habrá dolor y habrá tristeza, habrá pérdida. Para mí lo mejor es oír al Señor hoy, obedecer su llamado, arrepentirme, pedir perdón, apartarme de mi pecado, volver mis ojos al Señor, volver mi corazón con pasión, con amor hacia Él. Si hay arrepentimiento y volvemos a las primeras obras, hay misericordia. Si no, entonces habrá juicio. Quiero hablar de un cuarto aspecto del mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso, a nosotros en este día. Y ese cuarto aspecto tiene que ver con las promesas del Señor Jesús que hace a la iglesia. Entonces, para terminar, encontramos un compromiso que hace el Señor con la iglesia, porque cada promesa que el Señor hace a la iglesia es un compromiso de Él para con nosotros. ¿Cuál es la promesa? Le asegura a la iglesia, si se arrepiente, si vence el obstáculo que la separa de Dios, dice, comerá del árbol de la vida. Esa es la promesa. Si te vuelves a mí, si te arrepientes, si vuelves al amor, si recuperas tu amor por mí, si vuelves a amarme, dice el Señor, entonces permitiré que comas del árbol de la vida. Hay una promesa, pero también hay una condición. La condición es vencer, soportar la prueba, resistir al maligno, huir de la tentación, volvernos al primer amor, restaurar nuestra comunión con Él, con el Señor Jesús, con nuestro amado Salvador. Si nos volvemos a Él, si restauramos nuestro amor para Él, comeremos del árbol de la vida. Y le quiero aclarar algo. Ese árbol es Cristo mismo. Él lo dijo y Juan lo escribió en el capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid. Yo soy el árbol. Yo soy ese tronco. Ustedes son las ramas. Y Él dijo, apartados de mí, nada podrán hacer. Hay que estar en Cristo. Comer de su fruto. Comer de ese árbol que es el árbol de la vida. No permitir que las circunstancias, que los problemas, las necesidades, las pruebas, las luchas o las cosas buenas nos separen de Cristo. Nos aparten del Señor. ¿Sabe cómo termina en parte Apocalipsis? En el capítulo 22, verso 14, dice el Señor, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por sus puertas en la ciudad. No olvidemos este importante mensaje que el Señor nos deja hoy. Él reconoce las cosas buenas y maravillosas que hacemos. Él nos alaba, pero también tiene una queja. Él dice, ya no me amas como antes. Ya no me amas como al principio. Has dejado tu primer amor. Te acercas a mí interesado en lo que te puedo dar, pero nunca traes una ofrenda de gratitud y de amor hacia mí. Ese es el reclamo del Señor. Y no lo tome como que yo lo estoy juzgando a usted, porque el Señor nos está hablando a usted y a mí. Tomémoslo de esta manera. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia, porque Él quiere limpiar la iglesia, Él quiere perfeccionar la iglesia, Él quiere establecer una iglesia firme, poderosa en el amor que experimenta por su Dios, por su Cristo maravilloso. Es lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Si no
si no procedemos, si no respondemos al llamado del Señor, entonces viviremos para experimentar dolor y tristeza. No nos gusta eso, ¿verdad? A mí me gusta que me hablen de bendición. Y me gusta que me hablen al oído, vas a ser bendecido, vas a tener buenas cosas. Pero esto, cuando el Señor señala, cuando el Señor llama al orden, ya no nos gusta. Ojalá nos guste hoy. Aceptemos esta palabra. Quiero concluir diciendo esto. El Señor Jesús conoce nuestra vida y todo cuanto pensamos, hablamos y hacemos. No olvidemos eso. Él lo sabe todo. También encuentro que el Señor Jesús reconoce y alaba a la iglesia por su trabajo y su paciencia en la obra del Señor. El Señor Jesús siempre tendrá algo más que decirnos. Nos alaba, pero puede tener algo más que decirnos. El Señor Jesús llama al arrepentimiento y promete una completa restauración de nuestra vida en nuestra relación con el Señor. El Señor Jesús es amor, pero también es fuego que consume. El Señor Jesús es fiel a su palabra, a sus promesas. Él cumplirá todo cuanto ha dicho que hará en y por su iglesia. El Señor Jesús es el árbol de la vida y nos ha constituido herederos y con total derecho de Él y de sus riquezas. Quiero animarlos, amada iglesia, con voz del Espíritu Santo. Permanezcamos en el Señor. No dejemos de amarlo. Amémoslo a Él más que a todo, más que a nosotros mismos. Porque nadie nos ama como Él nos ama. Amémosle porque es Dios, porque es Señor, Rey de Reyes, dueño de nuestra vida, soberano sobre nosotros. Amémosle con fervor, con pasión, cada día más y más y más. Y gloria a Dios por la iglesia del Señor, por nuestra congregación, por la iglesia en Colombia, por la iglesia en todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios por los ministros del Evangelio, esos buenos hombres y mujeres que han dedicado su vida para servir al Señor. Debemos orar por ellos, para que la mirada de ellos esté en Cristo, para que el amor del corazón de ellos, el objeto del amor del corazón de los que servimos al Señor, sea Cristo y no las cosas de este mundo. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que has dejado en nuestros corazones. Yo te agradezco por bendecirme, porque reconoces que somos obedientes. Pero también nos estás diciendo hoy que tienes algo contra nosotros. Y es que ya no te amamos como antes. Y te queremos pedir perdón por el desamor que experimentamos. Porque estamos más ocupados en las cosas materiales y humanas y temporales que en ti mismo. Perdónanos. Queremos volver nuestro corazón, nuestros ojos hoy a ti y apartarnos de este pecado. Ten misericordia de nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos para que el amor con que debemos amar a Cristo permanezca en nuestros corazones para siempre. Fortalécenos en los tiempos difíciles, en los buenos tiempos, que por la prueba o por la bonanza nunca dejemos de amar a nuestro Señor Jesús. Padre, muchas gracias por esta palabra que hoy has dejado en nuestros corazones. Amén. Quiero dirigirme a usted, mi amigo, mi amiga, que ha tenido la dicha de estar con nosotros hoy haciendo culto al Señor. Para usted también hay un llamamiento de parte del Señor. Él le llama para que lo conozca.
Él le invita a usted hoy para que tenga usted una relación personal con Él, para que usted permita que el amor de Dios sea puesto en su vida y en su familia, y para que usted también aprenda a amar al Señor por sobre todo. ¿Quiere vivir esa clase de vida? ¿Experimentar ese amor maravilloso de Dios? Quiero que haga una oración conmigo, con sus ojos cerrados. Diga conmigo al Señor Jesús: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. La rebelión, la desobediencia y el vivir lejos de ti. Porque con mis labios seguramente te he honrado, pero mi corazón ha estado lejos de ti. Perdóname, Señor, todo pecado. Hoy quiero conocerte, Señor Jesucristo, y te invito a que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Tuya es mi vida. Quiero disfrutar tu amor y vivir para amarte siempre. Amén. Quiero orar por usted. Padre, te doy gracias por estas personas a las que hoy tú has bendecido. Gracias por derramar tu amor sobre ellos, porque el Espíritu Santo desde este instante les ayudará en el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, y los afirmará en el verdadero amor por Cristo. Bendícelos y bendice a su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por la iglesia, por la congregación, por la iglesia en todas las naciones de la tierra. Gracias por llenar el corazón de la iglesia con tu Santo Espíritu. Gracias por llenar el corazón de tus siervos y tus siervas, quienes servimos en tu obra con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a estar firmes, a amarte siempre y a hacer la tarea que tú nos has encomendado. Damos honor y gloria al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Señor, si alguien está enfermo hoy, oro en tu nombre, Señor Jesús, que reciba la sanidad. Toda dolencia y toda enfermedad sea quitada de cualquier cuerpo que esté experimentando el dolor o la enfermedad ahora. En el nombre de Jesucristo, somos sanados por el poder de nuestro Dios. Somos restaurados y llenos nuestros corazones de gozo y de paz del Espíritu Santo. Regálanos una linda semana, Señor, en la que podamos seguir haciendo la tarea que tú nos has encomendado. Una semana en la que vamos a aprender a amarte más que a todo. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Aleluya. Amada iglesia y amados amigos, una linda semana. Que Dios los bendiga y nos guarde a todos. Hasta pronto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo conozco tus obras, tu celo, tu paciencia y tu temor. Reconozco eres fuerte, esforzado y valiente, pero tengo una queja. Ya no me amas como ayer. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete ahora y vuélvete a mí. Sufrirás por tu orgullo el rechazo de mi alma, vivirás para siempre si te vuelves a mí.
está mi palabra? ¿Dónde está mi presencia? Ya no cantas noras, no me buscas como antes por amor. Reconoce tu culpa y arrepiéntete ahora. Vuelve a mí pues te amo, ámame como al principio y vivirás. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete ahora y vuélvete a mí. Sufrirás por tu orgullo el rechazo de mi alma, vivirás para siempre si te vuelves a mí.